Recibí la herencia de mi abuelo, pero ahora mi padre, quien me abandonó, exige que le dé la mitad de esta a mi media hermana. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo una traición familiar volvió a aparecer en mi vida años después de que mi padre nos abandonara. Lo que comenzó como una vida aparentemente normal en una familia de 3, terminó en una de las experiencias más desgarradoras y dolorosas de mi vida. Pero a través de esa misma experiencia, aprendí a proteger lo que era mío, y a comprender que la sangre no siempre define lo que significa ser una verdadera familia. Mi padre, Javier, fue, en su día, un hombre que admiraba. Era alguien en quien confiaba, alguien que me enseñó mis primeras lecciones sobre la vida. Pero todo cambió el día en que decidió abandonarnos a mí y a mi madre. Nos dejó sin más explicaciones, para irse con otra mujer, una mujer que ya tenía una hija de otro hombre. Desde entonces, nunca volvimos a ser los mismos. Años después, cuando la herencia de mi abuelo llegó a mis manos, lo último que esperaba era que mi padre apareciera de nuevo en mi vida, exigiendo que le diera la mitad de esa herencia a mi media hermana. Esta es la historia de cómo enfrenté esa traición, y de cómo mi venganza, aunque emocional, fue épica. Recuerdo perfectamente el día en que mi vida cambió para siempre. Yo tenía 12 años, y aunque mis padres discutían más de lo que me gustaría admitir, jamás pensé que todo se rompería de la forma en que lo hizo. Aquella mañana, todo parecía normal. Mi madre estaba preparando el desayuno mientras yo me preparaba para ir a la escuela. Mi padre, Javier, había salido temprano, según mi madre, volvería para la cena. Pero esa cena nunca llegó. Mi madre recibió una llamada más tarde ese día, y aunque no escuché toda la conversación, lo que capté fue suficiente para entender que algo terriblemente malo estaba ocurriendo. Cuando colgó el teléfono, su rostro estaba pálido, y tenía los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó fuertemente, como si quisiera protegerme de un golpe que aún no había sentido. Esa noche, mi padre no volvió. Tampoco lo hizo al día siguiente, ni la semana siguiente. Al principio, mi madre trató de explicarme que solo estaba tomándose un tiempo, que tenía cosas que resolver. Pero incluso a los 12 años, sabía que algo no estaba bien. Pasaron meses antes de que finalmente supiera la verdad. Mi padre nos había dejado para irse con otra mujer. Y no era solo una nueva relación lo que había encontrado. Ella tenía una hija de una relación anterior, y lo que más me dolió fue saber que él había decidido formar una nueva familia sin nosotros. En lugar de quedarse y luchar por lo que teníamos, eligió irse, comenzar de nuevo, y dejarnos atrás como si no importáramos. Mi madre estaba destrozada, pero hizo todo lo posible por ocultarlo delante de mí. Tomó trabajos adicionales, se esforzó por mantenerme a flote emocionalmente, y jamás habló mal de mi padre. Yo, sin embargo, sentía un odio profundo hacia él. No solo nos había dejado, sino que había elegido cuidar de una niña que no era suya, mientras yo, su hijo, me quedaba sin la figura paterna que tanto necesitaba. En medio de todo ese caos, mi abuelo materno, don Esteban, fue quien llenó el vacío que mi padre dejó en mi vida. Era un hombre sabio, paciente y siempre dispuesto a enseñarme las lecciones más importantes de la vida. Mi abuelo no solo me enseñó cómo pescar o cómo arreglar pequeñas cosas en casa, sino que me transmitió algo mucho más valioso, los principios del respeto, la lealtad, y la importancia de la familia. Mi abuelo Esteban no tenía mucho, pero lo que tenía, lo compartía con amor. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con un terreno donde cultivaba sus propias verduras. Recuerdo que a menudo me decía, Daniel, el dinero no es lo más importante. Lo más importante son las personas que te rodean, las que te apoyan y están ahí cuando las necesitas. Pasé gran parte de mi adolescencia con él. Después de la escuela, solía ir directamente a su casa. Me sentía más cómodo allí, como si ese lugar fuera un refugio donde podía escapar de la realidad de mi propio hogar, donde la ausencia de mi padre se hacía cada vez más pesada. Mi abuelo me enseñó a no guardar rencor, a ser fuerte, y aunque jamás mencionaba directamente a mi padre, sabía que él también había sido herido por lo que Javier había hecho. Nos unimos de una manera que jamás hubiera imaginado, y gracias a mi abuelo, me convertí en el hombre que soy hoy. Cuando mi abuelo falleció, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Aunque sabía que era mayor y que tarde o temprano tendría que despedirme de él, su pérdida me dejó un vacío profundo. No solo había perdido a mi abuelo, había perdido a mi figura paterna, el hombre que me guió cuando más lo necesitaba.
Poco después del funeral, recibí una llamada del abogado de la familia. Me pidió que acudiera a su oficina, ya que mi abuelo me había dejado una herencia. Al principio, me sorprendí. Sabía que mi abuelo tenía algunos ahorros y su pequeña casa con el terreno, pero jamás pensé que me dejaría todo a mí. En el testamento, mi abuelo especificaba claramente que toda su propiedad y ahorros serían para mí. Quería asegurarse de que yo, y solo yo, recibiera lo que él había acumulado durante su vida. Me dejó su casa, su terreno, y una suma de dinero que me permitiría comenzar una nueva etapa de mi vida. Me sentí agradecido, pero también abrumado por la responsabilidad. Sabía que mi abuelo lo había hecho por una razón, quería que yo tuviera una base sólida, que pudiera comenzar mi vida adulta sin las dificultades que él mismo había enfrentado. Era su último regalo para mí, una muestra de amor que jamás podría olvidar. No pasó mucho tiempo antes de que la paz que sentí por la herencia fuera destrozada por una visita inesperada. Un día, mientras estaba en la casa que mi abuelo me había dejado, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me quedé congelado. Era mi padre, Javier. El hombre que nos había abandonado años atrás, el hombre que no había vuelto a ponerse en contacto conmigo ni con mi madre desde que se fue, ahora estaba parado frente a mí, con una expresión que no lograba descifrar. Daniel dijo con voz calmada, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Necesitamos hablar. Me costaba procesar su presencia. Después de todo lo que había pasado, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué había regresado después de tantos años de silencio? Lo invité a pasar, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y confusión. Nos sentamos en el salón, y después de unos momentos de silencio incómodo, él fue directo al grano. Escuché que recibiste la herencia de tu abuelo, dijo, sin rodeos. No había palabras de disculpa, ni intentos de reconciliación. Nada que indicara que sentía algún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Sí, respondí, con frialdad. No sabía a dónde quería llegar con esto, pero sentía que algo no andaba bien. Bueno, continuó, he venido a hablarte de tu media hermana. Ella también merece parte de esa herencia. Es tu hermana, después de todo, y creo que deberías darle la mitad de lo que te dejó tu abuelo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi media hermana? ¿La hija de la mujer por la que nos dejó? ¿Él realmente pensaba que tenía derecho a pedirme esto? ¿Estás hablando en serio?, pregunté, sintiendo como la rabia empezaba a invadir cada parte de mi ser. Mi padre se mantuvo firme, con una actitud prepotente que solo incrementaba mi enojo. Me dijo que, como su hija, mi media hermana tenía derecho a parte de la herencia, que debía compartir lo que había recibido. Esa herencia no tiene nada que ver con ella, le dije, con una frialdad que sorprendió incluso a mí mismo. Esa herencia es de mi abuelo, el hombre que me crió, el hombre que estuvo conmigo cuando tú te fuiste. Mi padre no mostró ni un atisbo de vergüenza. No había remordimientos, solo una insistencia egoísta en que lo que pedía era justo. Es tu hermana, Daniel. Ella también es familia. Familia. Esa palabra me resonó en la cabeza, y me hirvió la sangre. ¿Cómo se atrevía a hablar de familia? Él, que nos había abandonado, que nunca más volvió para ver cómo estábamos, que eligió formar otra familia mientras nosotros nos quedábamos con las migajas. Escucha, Javier, comencé, con el tono más calmado que pude manejar. Esta herencia no te pertenece. No le pertenece a tu hija, ni a la mujer por la que nos dejaste. Mi abuelo me dejó esto porque sabía que lo necesitaba. Él estuvo allí para mí, no tú. Así que no te atrevas a pedirme ni un centavo. Javier intentó presionarme, insistiendo en que lo correcto era compartir. Me dijo que si no lo hacía, volvería con un abogado y trataría de pelearlo en los tribunales. Esa amenaza fue la gota que colmó el vaso. Me levanté, lo miré directamente a los ojos, y con un tono firme le dije, no tienes ningún derecho aquí. No te atrevas a volver a buscarme. Y con eso, lo eché de la casa. Javier intentó contactar conmigo varias veces después de esa confrontación, pero lo ignoré. No contesté sus llamadas ni sus mensajes. No tenía nada que decirle. Este hombre, que había decidido marcharse cuando más lo necesitábamos, no merecía ser parte de mi vida, y mucho menos de la herencia de mi abuelo. Mis padres me enseñaron a ser fuerte,
Pero fue mi abuelo quien me mostró lo que realmente significaba la familia. La herencia que recibí no era solo dinero y propiedades, era un recordatorio de todo lo que él hizo por mí. No iba a dejar que Javier lo ensuciara. Finalmente, mi padre se dio por vencido. Nunca más supe de él, y sinceramente, me sentí liberado. Sabía que nunca volvería a formar parte de mi vida, y con eso, cerré ese capítulo oscuro. La venganza que obtuve no fue material, sino emocional. Javier se fue con las manos vacías, tal como se había ido la primera vez. Pero esta vez, fui yo quien lo echó, y no dejé que me quitara nada más.